Saludo con mucho gusto esta tarde para arrancarnos con la mesa la coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, Susana Camacho, con el gusto de saludarte, y nos acompaña la abogada y cofundadora de Tojil, Estefanía Medina. A ambas les agradezco pues, que estén con nosotros y bueno, les pido una opinión que vaya de 1 minuto a 1 minuto 30, a que va a aparecer un reloj que nos va a ayudar a hacer más dinámica esta mesa de intercambio de ideas, esta mesa de debate. Y bueno, pues partiéndonos de la pregunta, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que un delito pueda quedar impune teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el sistema de justicia? Y me arranco contigo, Susana, porque coincidiremos que pues la reforma judicial, la elección judicial, pues parecería que no cambiaría mucho las cosas. Adelante, Susana. Sí, justo ahorita estaba recordando muchos de los debates sobre reforma judicial, prácticamente en todos, si no es que en todos, se terminaba reconociendo que la reforma al sistema de justicia quedaba incompleto si no se abordaba la problemática que se tiene en las fiscalías, ¿no? Desgraciadamente, a pesar de todo lo que se ha hecho para implementar esta reforma judicial, pues no vamos a tener la posibilidad de tener un sistema más justo. Ahora sí que al día siguiente que sean nombradas estas personas como jueces, juezas en el país, sino que sí se requiere un cambio muy profundo en las fiscalías. Y yo creería que el punto principal sobre el que habría que pensar cómo transformar a estas instituciones es en lo que tiene que ver en la investigación. A partir de que se hizo la reforma del sistema de justicia penal en México entre 2008 y 2016, poco ha cambiado la forma en la que las fiscalías investigan, siguen siendo investigaciones de papel, a pesar de que ya pues está instalado todo para que los casos lleguen ante los tribunales, ante los jueces y que estos sean vistos de manera pública por la ciudadanía. La realidad es que muy poquitos de estos casos llegan ante los tribunales, ¿no? De poco más de 2.300.000 denuncias que se registran en un año, es el último registro que tenemos, menos de 100.000 llegaron ante tribunales. Entonces lo que estamos viendo es que se quedan atorados en las fiscalías. Ahora, partiendo de esta pregunta, Estefanía, ¿qué tan fácil es que un delito puede quedar impune teniendo en cuenta el sistema actual? ¿Cómo estamos actualmente? Adelante. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación y un gusto también saludar a Susi y a todo tu auditorio. Desafortunadamente, pues el gran problema que tenemos es que, como bien lo mencionaba Susi hace un momento, pese a que se cambien leyes o se establezcan nuevos procesos o incluso se cambie de funcionarios que deberían llevar a cabo estas funciones, desde mi perspectiva poco va a cambiar si no le entramos a temas fundamentales, que es el combate a la corrupción dentro del propio sistema de justicia, y número 2, cuáles son los incentivos que se generan para que realmente tengamos investigaciones eficaces y eficientes. Hoy, desafortunadamente, donde está el mayor grueso y la mayor problemática ni siquiera es en el Poder Judicial, sino que realmente la problemática la tenemos en nuestras procuradurías o fiscalías y en nuestras instituciones policiales. ¿Y qué es lo que tenemos que atender ahí? Pues que realmente estas instituciones cuenten por lo menos con los mecanismos mínimos para que se puedan investigar los casos, incentivos que sean mucho más asequibles y no los que tenemos el día de hoy. Quizás cualquiera de las personas que ha tenido algún cruce por el sistema de justicia penal se han podido dar cuenta de pues un hecho muy triste, que en nuestro país básicamente los casos penales solamente avanzan por dos principales razones: o porque hay intereses políticos o gubernamentales de esos casos, o desafortunadamente porque víctimas o imputados dan sobornos para que avancen los casos, y esa es una realidad que se tiene que decir y se tiene que atender. Bien, ahora planteando que coincidimos que donde se está atorando esto es en las fiscalías.
hablar de corrupción al interior de las fiscalías, pues quizás le tendríamos que dedicar como 3 o 4 programas para poder terminar de describir y definir todos los posibles actos de corrupción que puedan existir. Pero, ¿cuál podríamos, digamos, englobar o definir qué se está haciendo mal en las fiscalías hablando de corrupción, Susana? Pues creo que hay diversos factores, ¿no? Por ejemplo, en los estudios que ha hecho México Evalúa, es como muy perceptible en últimas fechas la correlación que hay entre el uso de tecnología y las posibilidades de corrupción. En fiscalías donde hay más oportunidades de corromper a los funcionarios, hay más resistencia, por ejemplo, para el uso de tecnología, porque de alguna manera la tecnología va acotando estos espacios de posibilidades de que los funcionarios directamente negocien con las personas involucradas. Entonces, creo que este es uno de los indicadores importantes. Hablando de la pregunta que hacías, ¿qué tan fácil es que queden en la impunidad? Pues ahorita de los últimos estudios que tenemos, vemos que un problema muy grave, por ejemplo, es la extorsión, ¿no? Que tiene en todo el país, incluso en los estados donde pudiera tener un poco mejor el sistema de justicia, la extorsión prácticamente no se investiga, no se sanciona, y lo que hemos visto es que muy probablemente en muchos de los casos desde la propia fiscalía se desincentiva la denuncia y por otra parte la ciudadanía no está dispuesta a hacer esas denuncias ante las autoridades justo porque tienen miedo de ser una vez más ser extorsionadas también por el Ministerio Público o las policías. Entonces creo que estamos metidos en camisas de 11 varas, en tanto no le entremos directamente a estos espacios de corrupción que vienen incluso desde la denuncia. Muy bien. Sí, que cuando nos ponemos a discutir sobre la extorsión, estamos hablando que inclusive la cifra negra y la impunidad ronda el 99%. Es increíble tener eso. Estefanía, tú ahondabas y me parece que lo puedo ligar a lo que dice Susana sobre el uso de tecnología. Me llama mucho la atención que hay algunas fiscalías que inclusive presumen tener laboratorios certificados no sé, cuestiones de balística, de genética. Tú ahondabas sobre los incentivos. ¿Qué tipo de incentivos pueden ser? Y no sé si inclusive el uso de tecnología podría ser un incentivo. Bien dices, pues si hay corrupción, pues no van a querer algo que va a hacer un proceso mucho más transparente en la investigación. Estefanía. Pues miren, creo que desde luego la tecnología es un escenario o una herramienta que puede coadyuvar a poder reducir los índices de corrupción, pero creo que necesitamos atenderlo desde una perspectiva mucho más multifactorial y completa. El primer problema que tenemos que tener claro es saber que las fiscalías, por ejemplo, un ministerio público, tiene en sus manos uno de los poderes más grandes y más relevantes que tiene el Estado, que es poder iniciar una investigación, una persecución penal, solicitar una orden de aprehensión y ordenar la ejecución de esa orden y todo el procedimiento. Eso en sí mismo pues genera incentivos muy grandes porque al tener ese gran poder, eso conlleva grandes riesgos de que las personas puedan ser sujetas de extorsiones a cambio de que su proceso avance o ser liberados con el caso. Y esa es una realidad muy importante que se tiene que tener en cuenta desde los liderazgos y hacia todos los mandos. Es muy importante entonces que ante alguien que tiene responsabilidades de este altísimo nivel, pues se garantice que sean personas que cuentan con capacidades académicas,
con elementos éticos y con, digamos, evidencia sustancial para poder afrontar cargos de este tipo. Adicional a eso, pues necesitamos, si queremos ese tipo de funcionarios, necesitamos que cuenten también con los recursos necesarios para ejercer su función y para que sean debidamente remunerados. Y en manera estructural, pues generar políticas de ética y de compliance durante toda la fiscalía. Entonces creo que la tecnología es una herramienta, pero no le podemos echar a la herramienta todo el peso para que pueda ocurrir, sino que es un factor que debe contribuir. Claro. Oigan, ¿hay alguna fiscalía, Susana, tú que tienes, digamos, un panorama del país, que sí esté haciendo esfuerzos destacados que se puedan aquí inclusive poner en esta mesa, que esté haciendo las cosas bien, teniendo en cuenta que tenemos encima una delincuencia organizada que está explayándose en desaparición de personas, en secuestro, en homicidios, en huachicoleo, es decir, el abanico de delitos que se tienen que investigar, en este caso, pues los delitos penales, pues obviamente hacen cada vez más complicado, ya me imagino, el altero de expedientes que pueda llegar a tener un ministerio público, pero si hay alguna fiscalía que esté, digamos, destacándose sobre otras, o de plano, sí estamos muy mal. Susana. Pues mira, y justo estamos armando una investigación sobre el caso de Querétaro, y creo que este caso es interesante de estudiar porque realmente se articulan de manera muy eficiente todas las autoridades, ¿no? Desde policías hasta el sistema carcelario. Entonces, aquí no podemos hablar solamente de la fiscalía, sino que realmente hay un círculo virtuoso y una retroalimentación entre todas las instituciones que te permiten llegar a concluir que la fiscalía está funcionando mejor que en otros estados. De alguna manera, por ejemplo, ellos sí se coordinan para ciertos delitos con la policía que patrulla en las calles. Por ponerte un ejemplo, los robos son reportados, las denuncias son tomadas por la policía cuando suceden robos en las calles, y estas de manera inmediata pasan a la fiscalía sin que el ciudadano tenga que pues hacer todos los trámites que normalmente se hacen en otras fiscalías del país para ir a denunciar los delitos. Entonces, y una vez que entra a la fiscalía, pues se ven las posibilidades de detener a la persona culpable, pero en caso de que no lo sea así, también algo que creo que tiene muy importante en Querétaro es el registro y la coordinación de todos estos incidentes que suceden en la calle en la policía. Entonces, de alguna manera, ahí sí hay un análisis situacional de lo que está sucediendo en las calles que alimenta al resto de las instituciones, incluida la fiscalía, ¿no? Y que esto te posibilita, pues, incluso llevar los casos ante tribunales. Claro. Ahora, Estefanía, tú hace un momento me llamó mucho la atención, pues efectivamente las fiscalías tienen pues una responsabilidad que cada, como bien decías, persecución penal que vayan a activar esta maquinaria judicial, pues esté fundamentada, no se utilice, y aquí me gustaría conocer tu opinión, que de pronto las fiscalías caigan justamente en este articulamiento político, una especie de brazo político del gobernador, y aquí lo hemos visto, el caso de la Fiscalía de Veracruz, no se diga la de Morelos, que vaya, qué bárbaro cómo ha estado involucrada pues a tal grado que se tiene que sacar al fiscal, y bueno, toda una cuestión política. Me parece que el peor escenario es cuando se utilice una fiscalía con fines políticos, pero ahí está, ¿no? Parecería como un atractivo, algo que les hace guiño a los gobernadores. Desde tu perspectiva, pues este sería el peor escenario. No sé, ¿cómo lo ves tú, Estefanía?
Desde luego que es el peor escenario y creo que también me atrevería a decir que las soluciones que hemos tratado de dar a eso también se han convertido en el peor escenario. Se ha buscado de una y otra forma tratar de evitar esto, por ejemplo, generando fiscalías que técnicamente deberían ser autónomas y designadas con apoyo del legislativo y no solamente por el ejecutivo. Y esto desafortunadamente pues ha derivado solamente en una simulación del hecho, en donde al final de cuentas las fuerzas políticas con apoyo de gobernadores acaban imponiendo a los fiscales a modo que a veces necesitan para estas funciones y no necesariamente al mejor fiscal. Creo que una de las soluciones que hemos visto que han funcionado en otros sistemas de justicia y que son interesantes es tratar de dejar de pensar que el éxito de las fiscalías va a depender solo de la cabeza de esas fiscalías. En realidad tenemos que hacer un ejercicio para realmente fortalecer las bases institucionales con fiscales que puedan ser autónomos en el ejercicio de su labor, no solamente ministerios públicos que están recibiendo instrucciones y ejerciendo funciones que les piden sus jefes, sino gente realmente capacitada, con capacidad de autoridad, dirección, como lo refería hace un momento, que realmente cuenten con los mecanismos para ejercer su labor y que sean respetados en una labor mucho más autónoma en términos operativos del fiscal que lleva el caso en el día a día, y no de esta autonomía. Me parece que ha sido mal entendida como aislamiento de las fiscalías y que han llegado a caer en un mecanismo de prácticamente no rendirle cuentas a nadie. Muy bien. Muy bien. Susana, me gustaría que concluyeras y nos dieras una conclusión justamente cerrando con esto, que es, digamos, una fiscalía que se instrumentaliza con fines políticos que pues lo seguimos viendo, ¿no, Susana? Sí, de alguna manera creo que la siguiente reforma que viene justo es la de las fiscalías y uno de los elementos esenciales a tocar cuando se discutan estas reformas es de qué manera también garantizamos a las y los fiscales que ven los casos cotidianos un nivel de independencia, de autonomía que realmente les permita llevar sus investigaciones de manera autónoma, siempre teniendo algunos mecanismos para poder hacer transparentes sus investigaciones. Muy bien, pues Susana y pues Estefanía, les agradezco mucho, muy claro, los retos me parece que están ahí sobre la mesa y bueno, pues ya veremos cómo nos toca con todo esto que estamos viendo alrededor del sistema judicial y la elección judicial, por supuesto, y el sistema que parece que ahí no se va a tocar absolutamente. Susana, Estefanía, muchísimas gracias. A usted también que está con nosotros, le invito, quédese en la programación de Mega Noticias, con permiso.